¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos un día más al edificio de la Fundación Grupo Ejido. Hoy tenemos el placer de presentar el segundo volumen del libro del historiador pinteño Mario Coronas, con el nombre de Pinto, mi reina, volumen 2, donde podremos descubrir la historia de ilustres personajes que han tenido una relación muy directa con el municipio de Pinto. Hoy para el acto tenemos a Manuel Castro, consejero delegado del Grupo Ejido, Luis Roldán, presidente del Seminario Local de Historia de Pinto, Elisa Gallardo, directora de Patrimonio del Ayuntamiento de Pinto, y Mario Coronas, autor del libro. De paso a Manuel Castro, que dará la bienvenida a todos los asistentes. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, me produce mucha alegría ver este salón casi lleno. O sea, es una satisfacción que los sentimos pinteños, que estemos tan vinculados con nuestro pueblo como por otro lado no podría ser de otra manera. Bueno, daros las gracias a todos por asistir a este acto, a la presentación de este libro, que es la segunda edición, que Mario Coronas, yo creo que brillantemente hecho, recoge aspectos de Pinto, algunos de ellos un tanto lejanos, pero que sinceramente creo que nos identificamos todos con lo que acontece en cada uno de esos actos. Ya no solamente hablo de cuestiones de hace cientos de años o algún año menos, sino que las que hemos vivido más de cerca la mayor parte de lo que aquí estamos. En el caso de este fútbol de Pinto con la América, la tenemos aquí, pues hermanos, acompañándonos, pasando por naturalmente los acontecimientos ya de otro carácter, como ha sido tanto la figura de Santa Aguilar, como lógicamente el comentador y naturalmente las actividades de otro orden que también han tenido mucha importancia en nuestro municipio, como ha sido las actividades empresariales, de frenos que también nos acompaña, ahora mismo, ¿no? Nos acompaña representantes de la familia y también, como no, de la familia Mateo. Nosotros, especialmente desde la Fundación Ejido, que tiene por objeto comenzar este tipo de eventos, tanto culturales como deportivos, aquí que estamos muy vinculados con la actividad de patrocinio deportivo, nos produce una grandísima satisfacción y al mismo tiempo emoción contribuir con ver nuestro pueblo, ¿no? Como nosotros estamos aquí, los Pinto nos conocéis y nosotros nos conocemos, y claro, todo lo que vuela a Pinto, pues naturalmente que es muy halagado para nosotros. De manera que yo simplemente trasladar mi felicitación a Mario, que es el verdadero artífice de este libro, que me parece que está impecable, me debo de comprar 3 o 4 cada uno, y felicitarles también como a los que han colaborado, que han apostado cosas. Yo no sé qué Elisa del patrimonio del ayuntamiento también lo ha hecho, y reiteraros el agradecimiento por vuestra presencia y por acompañarnos en este tema. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí. Yo, ¿no? Hablamos más alto. Para reiterar lo primero la bienvenida y el agradecimiento por vuestra compañía esta tarde. Yo quiero empezar manifestando que estoy encantada de poder acompañar a Mario y apoyarle hoy en la presentación de su libro. Encantada porque para mí es un placer tanto a nivel personal, porque nos conocemos y somos amigos ya desde hace muchos años, esos amigos que une la historia y el cariño por este pueblo, ¿verdad? Y por supuesto también es un placer a nivel profesional como responsable del patrimonio histórico del ayuntamiento, porque este tipo de investigaciones son muy valiosas para dar a conocer la memoria de nuestra ciudad. Y además son especialmente interesantes cuando se dedican a recuperar la memoria de sus gentes, que es lo primario, ¿no? La mayor parte de sus obras hablan de esas personas que con su trayectoria en distintos campos, pues en la industria, en la medicina o en el deporte, han dejado su huella aquí en Pinto, ¿no? en nuestro pueblo. Yo quiero hablar sobre él, que es lo importante hoy, y contaros qué es su trayectoria. Él es licenciado en Comunicación Audiovisual, Periodismo y Humanidades,
Profesionalmente es realizador en Mediaset España, pero creo que podemos decir que su pasión es la investigación de la historia de Pinto. Es una tarea que empezó a realizar en solitario y que ahora comparte con el Seminario de Historia Local del que es vicepresidente. Y bueno, el resultado de sus investigaciones lo conocemos a través de distintos medios. Por una parte, pues las publicaciones que hace en redes sociales del Grupo Ejido. Seguro que muchos de los que estáis aquí rebotáis como yo, ¿no? Por alguna curiosidad que Mario ha subido, ¿no? a la red sobre la historia de nuestro pueblo. También escribe artículos en medios como Zigzag o La Voz de Pinto, que bueno, por cierto este medio fue él el cofundador y el primer director. Y además nos hace llegar el resultado de sus investigaciones a través de las publicaciones de los libros, que ya son unos cuantos. El primero fue el de 150 años de Aroma a Chocolate, que lo publicamos desde el Ayuntamiento en el marco de unas jornadas para dar a conocer la historia de la fábrica de chocolate, la colonial. Escribe también después la primera parte de Pinto mi reina, que ahí ya nos dio a conocer a personajes de diferentes épocas, pues desde Mancio Serra Leguizamón, ¿no? Que es nuestro bautizador del siglo XVI, como Dolores Soria, Pedro Rodríguez Celis, Maestra María del Rosario, todos esos personajes que tenéis en las calles, él los está dando a conocer, ¿no? Con todo detalle. Luego fue un libro que escribimos juntos, que fue La Torre de Pinto, que se hizo en 2019 y se publicó con objeto de la apertura del edificio para la visita pública. Le han seguido 2 volúmenes dedicados a mujeres pinteñas y también un libro muy reciente escrito con otros miembros del Seminario de Historia sobre el Rosario de Acuña, que se ha publicado este año, también por parte del Ayuntamiento, con motivo del centenario y del Seminario de Historia Local, por supuesto, que es el que lo ha elaborado. Con motivo del centenario de la muerte de esta importante escritora que vivió en nuestro municipio en el siglo XIX. Y ahora, creo que el último libro de momento es de Pinto mi reina, esta segunda parte. Sobre este trabajo, deciros que es un viaje que comienza en los albores del siglo XX y que llega hasta nuestros días. Y en ese viaje nos da a conocer pinteños de época contemporánea. Nos habla del doctor Isla, del poeta Guipine, del Gibini, de la familia Fuster, de los Mateu, del torero Martín Sánchez Pinto. Y llega hasta nuestros días y nos acerca las biografías de pinteños ilustres con los que convivimos, como Amelia del Castillo, bienvenida que está aquí con nosotros, Sandra Aguilar o Alberto Contador. Mario ha realizado un trabajo muy minucioso, muy documentado y muy laborioso, porque ha tenido que recurrir a fuentes muy diversas. La base es la prensa histórica, pero también ha tenido que recurrir a archivos pues, de carácter parroquial, al registro de la propiedad, y en muchos casos también a la tradición oral y a los testimonios de los familiares, de esos descendientes de los protagonistas que le han facilitado información y también muchas fotos. Vais a ver que el libro también reúne muchas fotografías. A mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, la del interior de la casa Fuster o fotos del doctor Isla, que era cirujano y Mario ha encontrado fotos pues, hasta operando, ¿no? O sea que creo que es un gran trabajo que os va a encantar leer. Mi enhorabuena a Mario y bueno, termino aquí mi intervención y le paso la palabra a Luis Roldán, que conoce la historia de este pueblo de primera mano. Y antes de darle la palabra, os tengo que decir que le falta un apellido para los 8 apellidos pinteños. Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias, Mari, por estar aquí contigo en la presentación de este libro, de volumen 2. Después de la presentación que ha hecho Elisa, comprenderéis que como presidente del seminario es fácil estar de presidente con vicepresidentes así, que solucionan mucho trabajo. Y menos mal que dijo Florentino Castañeda que no había personas ilustres en Pinto. Y ya vamos por el segundo volumen. Y es el preámbulo del tercero y del cuarto. Pues sabes que para más. Sabes que para más. Como había dicho Elisa, es un viaje en el pasado, pero que a la gente que somos de Pinto, y no me he preparado nada, o sea, lo leí, que me he leído el libro 2 veces. Y me lo dejó cuando hizo el borrador para, lógicamente, si tenía que hablar, conocerlo. Y ahora este último fin de semana que hemos ido a Gijón, pues en el trayecto lo cogí y si me descuido me devuelvo a leer el libro, otra vez del libro. Porque es que es verdad que engancha. Y engancha a los que somos de Pinto,
Pues muy fácil, porque nos hace partícipes de la historia de lo que hay aquí. Y eso es muy importante. Porque coges el libro y dices, el doctor Illa. Joder, yo nací en la calle del doctor Illa. Nací con el toque de la sirena de Adasa, de Pistones. Con lo cual, mi familia, toda mi familia, trabajó en Adasa, en Pistones. Toda, tanto por parte de mi padre como por parte de mi madre. Mis amigos trabajaban en Macrocrum, la mayoría. He coincidido con los padres de Sandra Aguilar, que los considero mis amigos hace un montón de tiempo, a los dos. Alberto Contador era del barrio. O sea, vamos sumando. Mi abuelo Ángel me llevaba a ver los partidos del equipo de la América. No era Atlético Pinto, el equipo de la América. Entonces, vamos leyendo estos y te das cuenta de que sí, de que te llena. Y que efectivamente, como ha dicho Manolo, teníamos que comprar como mínimo 2 o 3 cada uno, porque lo vais a leer y lo vais a hacer. Y vais a dar cuenta que parte de vuestra historia, de la de cada uno, está aquí. Pues muchas gracias, Mario, enhorabuena y te animo al tercero. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por tus palabras, que casi está al borde de emocionarme, de verdad. Muchísimas gracias también a Teresa, a Manuel, por supuesto, por acogernos en la Fundación, y muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia. Sé que hoy había multitud de actos, había en el Parque Municipal Fuster, había en el Templete, pero bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad, por estar aquí. Y antes de comenzar a presentar este segundo libro, me gustaría recordar a 3 personas que estuvieron aquí hace 4 años, cuando presenté el primer volumen. Y me estoy refiriendo, bueno, pues a Adoración García, que es una amiga de la familia, que ya no está entre nosotros. También quiero recordar a Manuel Fresneda, a Manu, nuestro querido entrañable Manu, que también estaba contigo, Paquito, quiero recordar, ¿verdad? Y por supuesto a Miguel Jiménez Jerez, Colili, que bueno, pues el COVID nos dejó sin él. Que fue presidente, por cierto, de la Casa de Pinto. Me gustaría dar un aplauso a todos ellos. Y bueno, si el primer libro se ilustró con una acuarela del siglo XVIII, XIX de Pinto, pues en este volumen he pensado que mejor una fotografía inédita de la torre, nuestra torre de Pinto, que es del último cuarto del siglo XIX. Aunque aparezca una farola, es una farola de queroseno, todavía no se había inaugurado el alumbrado eléctrico, que fue en 1899. Y bueno, me ha parecido una buena manera, ¿no?, de ilustrar este segundo tomo. Como sabéis, el 9 de febrero de 1851, voy a hacer una breve introducción de por qué hemos llegado hasta donde estamos, ¿no? En el 9 de febrero de 1851 se inaugura el ferrocarril, la línea Madrid-Aranjuez. En 1858 se inaugura la línea Madrid-Alicante, con lo cual Pinto queda unido a la capital de España y al mar. Y esto provoca numerosos cambios en nuestro municipio. El primero de ellos es la llegada de industria. Como sabemos, el 1 de agosto de 1866 se inauguró la fábrica en Pinto, la fábrica de la Compañía Colonial, de los hermanos Meri. Una fábrica muy importante de café, té y chocolate. Y otra de las consecuencias fue que Pinto se convierte en un lugar ideal para vivir o para pasar el verano. Esto es muy importante, se formará la colonia veraniega. Y tenemos el acaudalado propietario de Villa María. Villa María era lo que hoy es lo que fue después la Casa Fuster. Este propietario pues construyó a las afueras del pueblo y próximo a la estación ferroviaria un bello barrio de hotelitos. Hotelitos para las familias acomodadas de Madrid que venían a pasar el verano. Y aquí vemos en esta imagen esos hotelitos, ¿no? Había 2 independientes a cada extremo y luego 6 juntos.
Las familias venían a disfrutar del verano y a tomar las aguas. Han pasado más de 120 años, pero todavía encontramos elementos originales de estos chalecitos. Por ejemplo, en esta imagen vemos elementos originales, como decía, de 1898, que fue cuando Pérez de Torregrosa construye estos chalecitos para los veraneantes de Madrid. Vemos, por ejemplo, esa reja, ¿no?, de entrada del segundo chalet, que sería más próximo a la Casa Fuster, y vemos el escudo de los Pérez de Torregrosa, un castillo con una torre con 3 flores de lis y bordura en sable con 8 aspas de oro. Y también el mismo escudo encontramos en las vidrieras que hay en el interior de las casas. Y en diferentes casas encontramos, no sé si lo veis, un soldado, un guerrero con un casco. Pues eso está en diferentes vallas de diferentes casas. O sea, que eran casas donde vivieron importantes e ilustres veraneantes. Pinto, como he dicho, se convierte en un destino ideal donde muchos enfermos se recuperan de sus enfermedades por el aire saludable, el sol y sus aguas. Son las bondades de vivir en el campo y la ventaja de estar también a 36 minutos de la capital. Y vendrán importantes escritores, militares, médicos, reputados industriales, políticos, y todos ellos formarán una pequeña y selecta comunidad cuyo centro neurálgico será Villa María, es decir, la Casa Fuster. La Casa Fuster será a partir de 1912, pero ya antes era Villa María y era el centro neurálgico, donde se hacían todos los eventos sociales. Entre los ilustres vecinos que tendrá Pinto se encuentra Concepción Arenal, voy a empezar por la izquierda. Ella compaginó su residencia de Madrid con la de Pinto para restablecer la salud de su marido. También encontramos a Daniel Bierg, que entonces niño, con 6 años. Daniel Bierg es el padre de la Ilustración moderna, podéis encontrar su biografía en el primer volumen, y será otro de los vecinos que vendrá a Pinto para restablecer su quebrantada salud. También Pérez Escrig, el escritor, vendrá porque su hija estaba enferma y el médico le dice que tiene que buscar una solución y vivir en el campo. Y efectivamente, viene al campo, viene a Pinto, y la salud de su hija se restablece. También Rosario de Acuña, que estamos este año desde el Seminario de Historia realizando una programación muy amplia, ¿verdad, Antonio? Amplísima, para dar a conocer la vida de esta pensadora, de esta ilustre pensadora. Pues ella decide vivir en Pinto, decide buscar la naturaleza, ¿no?, después de su estancia en una ciudad como Zaragoza, y lo decide voluntariamente. También el dramaturgo Miguel Viura, en los años 20, viene a Pinto, a uno de los atelitos de alquiler, para recuperarse y tomar el sol, porque estaba también enfermo. El doctor Isla, por ejemplo, fue uno de los grandes patrocinadores de las bondades de Pinto. Él solía decir que el sol y el agua de Pinto eran extraordinarios. Y por último, el general Weyler, que fue también ministro de guerra durante muchos años, estuvo aquejado de una bronconeumonía y residía en una casona muy cerca de la ermita de Cristo, en la calle de San José. Toda esta colonia veraniega también tenía diversión y ocio, ¿no? Esto provocó que la actividad cultural del municipio se incrementara gratamente. Excursiones, verbenas, funciones de teatro, el antiguo Pósito, que era un almacén que custodiaba diezmos y primicias, situado a los pies de la escalinata de la iglesia parroquial, pues se convirtió en el Teatro de la Villa, con 300 localidades. Y allí la compañía Gipini, es Gipini con G fuerte, porque yo también decía Gipini, hasta que vi que es Gipini con G, o sea, como lo acabo de decir. La compañía Gipini haría las delicias del público, con comedias, zarzuelas y representaciones de todo tipo. Y en 1915, no sé si lo veis en a la derecha, en este trozo de un periódico de septiembre de 1915, también se dice que los sábados y los domingos hay números de varietés en el Salón del Zamorano. No he podido saber dónde estaba y de quién era este Salón del Zamorano, pero parece ser que era otro sitio donde había funciones de varietés y que era otro elemento más, ¿no?, cultural para Pinto. Bueno, y de hecho esta introducción
vamos a entrar en el libro, aunque voy a entrar tangencialmente, que luego la gente dice que hago mucho spoiler y hablo absolutamente de todo. Nuestro primer protagonista del libro es la familia Mateu, una familia de acreditados litógrafos. Hasta ahora pensábamos que en los años 20 habían venido a Pinto, pero no fue en los años 20. Aquí tenemos un recorte también de prensa de 1891 y están hablando de la celebración de la festividad de Santiago, el 25 de julio. Ahí nos dice al final, tanto el señor Mateu como los señores Morales, Gurumeta y otros organizadores de los festejos fueron objeto de vivas aclamaciones por la actividad desplegada y tal cual. Bueno, y también dice, un poquito más arriba, el bonito hotel de este industrial que posee en dicha calle, que es decir, en 1891, José María Mateu ya vivía en Pinto, vivía por lo menos en verano. Como hemos dicho, Pinto era una zona de residencia estival para muchas familias industriales, empresarios, literatos, venían a Pinto a pasar el verano. Y vemos otro apellido interesante, José Gurumeta. José Gurumeta, pasamos al siguiente, era el interventor del Banco de España. El apellido Gurumeta pues sonará a todos. Gurumeta empezó a comprar tierras, casi compra todo el término municipal de Pinto. Él, bueno, se casó además con Martina Pérez Díaz Cuerva, que era hija de labradores acomodados de Pinto, y también hermana de Estanislao Pérez Díaz Cuerva, que fue alcalde de Pinto, juez municipal de Pinto. Y, como he dicho, vivían José María Mateu del Caño, la primera generación. Luego vendría José María Mateu Rincón, que José María Mateu Rincón se casará con la hija de José Gurumeta. O sea, que seguramente se conocerían en los veranos. Hay muchos matrimonios que se conocen de los veranos, de pasar los veranos juntos. El hijo del industrial sería José María Mateu Rincón, que fue esposo de Tomasa Gurumeta Pérez, hija de José Gurumeta, como he dicho, y Martina Pérez Díaz Cuerva. Posteriormente construyó para su familia la Casa Verde, actualmente remodelada, que está situada en la plaza del Vaquerizo. Y su hijo, José Antonio Mateu Gurumeta, contrajo matrimonio en el 36 con Felisa Gipini Gurumeta, hija a su vez de Carmen Gurumeta y de Enrique Gipini Fernández de Soto. Otra familia importante, los Gipini, que trataremos en otro capítulo. Y José Manuel se incorpora a la empresa en 1957, abandona sus estudios para dedicarse a la empresa, unos estudios que estaba sacando con notas excelentes, y se convierte en el máximo responsable, siendo la figura capital que convertirá a Mateu Promo en la empresa que fue una empresa de prestigio. Será en el año 1963, año en el que cierra otra gran empresa, como fue Adasa, y abrirá esta otra importante empresa, que fue Mateu Promo, de la familia de litógrafos Mateu. Esta empresa se muda a unos terrenos familiares, propiedad originalmente de los Gurumeta, que habían comprado estos terrenos. Y llegó a contar con una plantilla que superaba el millar entre técnicos y obreros. En los años 90, Mateu Promo llegó a ser la tercera empresa del sector de Europa. Otra importante familia fueron los Fuster, familia de la que hoy tenemos el placer de tener entre nosotros a Patricia Fuster Junquera, hija de don Nicolás Fuster Conrado, y quiero desde aquí agradecer su presencia en la presentación de este libro. Los Fuster llegan a Pinto como mínimo en 1912, que es la fecha en la que compran el Hotel Villa María, el hotel de los Pérez de Torregrosa que hemos visto, y la compran como residencia familiar para las temporadas estivales. Vemos esta imagen que es de 1923-24, y en la parte inferior derecha veríamos pues, todo lo que es hoy en día el parque municipal, ¿no? Que sería entonces la Casa Fuster, y vemos que la Casa Fuster originalmente no es como la conocimos. Tenía una planta menos, era una planta
más baja. Luego vamos a ver imágenes. Y en la posguerra se creará también el taller de pistones. Se crearía en la zona, en aquel triángulo que se ve en la zona superior izquierda. Allí estaba originalmente el parador de Pinto, no el parador de Pinto, no el McDonald's que conocemos, sino otro que había donde estarían hoy los pitufos. Y también estaba la granja Villa Luisa. Pues todo esto sería ADASA, Armamento de Aviación, que fue una empresa modelo, fundada por los hermanos Nicolás e Ignacio Fuster, hijos del director gerente de la compañía naval Nicolás Fuster Romero. Pasamos a la imagen. Aquí veríamos 3 generaciones de Fuster vinculadas a nuestro municipio. En primer lugar, Nicolás Fuster Romero, que fue el primer propietario de la Casa Fuster. Él fue ingeniero naval. Y bueno, en el libro he intentado recuperar, he recopilado toda la información que he podido encontrar en la hemeroteca. Él dirige la construcción de buques y acorazados en los astilleros de Ferrol y de Cádiz. Y en el libro pues también he insertado todas las imágenes que he podido de las botaduras, ¿no? Él era el representante de la empresa, que junto a los monarcas, a Alfonso XIII y Victoria Eugenia, pues aparecen todas las fotografías de la prensa de la época inaugurando esas botaduras, ¿no? de acorazados. Hay un dato curioso también en el libro de 1912, hemos dicho que es la fecha en la que los Fuster vienen a Pinto. Pues ese mismo año, el alcalde, Federico Rubín de Celis, promoverá una suscripción pública para recaudar dinero para la bandera del buque que se construye ese año. Quiero recordar que era el buque España. O sea, ese mismo año ya hace una recolecta para una bandera para ese buque. Y luego también recogemos en el libro un triste episodio que pasó en 1915, además el penúltimo día de vacaciones, un trágico accidente donde fallece Joaquín, de 19 años, que era un estudiante de medicina, fallece salen con el coche, 2 hermanos, y bueno, pues hay un golpe y fallece. Es uno de los... La prensa dedica amplios espacios a este trágico suceso. Y otro aspecto interesante es la Casa Fuster, lo que os he comentado antes. Aquí tenemos imágenes inéditas que me ha donado Alfonso Huberto Baselga de Aymerich. Son fotos de la izquierda de 1917, donde vemos el aspecto original que tenía Villa María, la Casa Fuster, y el aspecto que tuvo a partir de los años 30. Sería la imagen de la derecha, que es la que nos conocemos todos. Bueno, en el libro, por supuesto, también se habla de otras importantes empresas, Stone Ibérica, Cepsa, Frenos, pero como he dicho, no voy a hacer spoiler, solo voy a comentar pequeños aspectos. Siguiente imagen es diversa publicidad de ADASA, ¿no? Que fue una empresa ejemplar. La plantilla de personas se fue incrementando de forma importante y fue muy influyente en el desarrollo económico del municipio. Contaba con guardería, guardería para los hijos de los trabajadores, un casino recreativo y una escuela de aprendices, donde formaban a un gran número de jóvenes pinteños. O sea, fue una empresa modélica, muy adelantada a su época. Otro de los episodios tratará sobre el doctor Isla, que es una figura olvidada y que bueno, pretendo rescatar y poner en valor. También he intentado recopilar pues, toda la información que podía encontrar en la prensa histórica y las imágenes. Como dice Elisa, pues hay diferentes que está operando. Y fue un doctor y cirujano que ingresó en la Real Academia de Medicina en 1908. Como dato curioso, bueno, me voy a referir a un episodio, hay muchos más en el libro, ya lo he dicho, pero solo para hacer una breve apunte. En 1899, bueno, las figuras taurinas eran Reverte y Guerrita. Reverte es el torero del Paso Doble, del pañuelo de Reverte. Sufre una fuerte cornada en la pierna izquierda al entrar a matar al toro y pierde tanta sangre que la prensa lo daba, bueno, la plaza desde luego dio que son un fatal desenlace y la prensa exactamente igual. No daban un duro por su vida. El propio torero fue el que al llegar a la enfermería dijo se acabó el carbón, una frase célebre, dando por hecho que no volvería a torear. 8 días después, la prensa de la época informa que los médicos franceses
deciden que hay que amputar. Hay que amputar una de las piernas, la pierna que había sido horneada, y Reverte pide que hay que llamar al doctor Isla. El doctor Isla se encuentra en San Sebastián, cerca de Bayona, donde fue la jornada en Francia, y él mismo, ya en esas declaraciones que se ven, bueno, igual no lo veis porque está bastante lejos, pero bueno, él mismo ya dice, la primera llamada que le hacen, que no hay que amputar, que él quiere verlo, y efectivamente, él va a Bayona y Reverte no pierde su pierna, Reverte sigue toreando. No mucho porque fallece 4 años después, pero por otras causas. Otro dato relevante es la casa que fue propiedad del doctor Isla. Mucha gente no lo sabe, pero es la casa que está situada frente a la Casa de la Cadena, que por cierto también tiene un escudo de la familia Pantoja. Esta casa, pues, en la Guerra Civil, por ejemplo, sirvió de residencia de las enfermeras que había en el Hospital de Sangre, que era un colegio de huérfanas de San José. Y también existe un artículo de José María Pemán, en ABC, titulado Pinto de noche, a finales del 36, que hace mención a esta casa y la describe minuciosamente. El siguiente capítulo está dedicado a los Gipini. Son 3 generaciones de Gipini, las iniciales, que están en Pinto, vinculadas a la agricultura. El primero de ellos era el médico Enrique Gipini y Mora, que era médico en Pinto, pero también pintaba cuadros. Toda la familia tenía al menos un cuadro de él. Y bueno, pintaba tanto que hasta el teatro de Pinto, Pósito, como he dicho, tenía el telón de boca pintado por él, al estilo de la época. Su hijo, Enrique Gipini Fernández de Soto, que trabajará en el Banco de España por mediación de José Burgueta, que era el interventor, esto no lo digo yo, lo dice en sus memorias Carmen Burgueta, será un gran actor y un director teatral. Él creará la compañía Gipini, que hará las delicias de la colonia veraniega, porque de todos los vecinos de Pinto. Y por último, José Enrique Gipini Burmeta, el poeta Gipini, que también tiene una calle en nuestro municipio. Él destacó en la oratoria y dominaba el arte de recitar. Con 23 años publica su primer libro de poemas, Ahora que se hacen las rosas, que estuvo prologado por Jacinto Benavente. Y ese mismo año, en 1925, comienza la radio en España. Al principio fue EAJ7, que es el embrión de la cadena SER, y en sus orígenes la radio fue entendida como un potente vehículo de cultura y educación a los hogares. ¿Por qué digo esto? Pues porque Gipini, el poeta Gipini, sobre todo destacó en la radio. Él realizaba estudios minuciosos sobre autores, comienza en 1927, sobre la poesía de Becker, Gabriel y Garán o Benavente. Y en la radio también imparte interesantes talleres. Pero también será el precursor del teatro radiofónico. En esta imagen vemos, por ejemplo, la de la izquierda, que está posando con los intérpretes de su comedia romántica El alma del mago. Se convierte, por tanto, el poeta Gipini en un poeta reconocido y admirado. Y otro de los vecinos ilustres será el novillero Martín Sánchez Pinto, que será uno de los novilleros punteros a finales de los años 50. Aquí vemos unas imágenes, bueno, en septiembre del año 59, el Che Guevara, en una de sus visitas a Madrid, va a las ventas a ver a Martín Sánchez Pinto. Y ya en el 62, ya como torero, en una corrida goyesca, pues también es recibido por el presidente filipino y general Franco, y ahí aparece junto a Carmen Sevilla, que porta un ramo de flores. El capítulo se ha ilustrado con imágenes del Fondo Martín Sánchez Lluvero, del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que han sido cedidas para la publicación de este libro, y muchas de estas imágenes son inéditas. Yo no las he visto en la prensa de la época. La verdad que es un fondo amplísimo, la de Martín Sánchez Lluvero, y he podido encontrar muchísimas imágenes que ya he dicho a Valentín que se las tengo que llevar en un pincho para que las tengan en el museo. Y será el 23 de agosto del 59 cuando el entonces novillero Sánchez Pinto sale por la puerta grande de la Plaza de las Ventas. El siguiente capítulo trata sobre la hazaña de una mujer pinteña, doña Amelia del Castillo Cobos, que también tengo que agradecer
de corazón que esté hoy aquí, que nos acompañe en esta presentación. Ella acaparó titulares en la prensa nacional, internacional, y bueno, era la única mujer presidenta y entrenadora del club de fútbol en el mundo, como aparece en los diversos titulares. El diario Ya, Pueblo, Marca, el Correo Español del Pueblo Vasco, Diario de Cádiz, Arco, la revista barcelonista, entre otros, muchos, se hacen eco del singular caso de Amelia y de su Atlético de Madrid. También se ocupó de ella la prensa extranjera, países europeos y sudamericanos. Y, por ejemplo, también la CBS de Nueva York vino a Pinto en el año 67, en noviembre de 67, a hacer un reportaje y grabar los entrenamientos dirigidos por Amelia del Castillo. He escrito a la CBS para ver si podemos localizar esas imágenes. De momento no ha habido suerte, pero voy a poner todo mi empeño. Fue toda una pionera. Abrió el camino difícil que ha marcado los cimientos reivindicando el papel de la mujer en el fútbol. Su figura ha sido clave en la historia para que hoy puedan ser presidentas, jugadoras, árbitras y entrenadoras de un mundo tradicionalmente masculino. Por todo ello, tiene el reconocimiento de todos nosotros. En este capítulo también se han adquirido del archivo de Europa Press varias imágenes, que por su interés, bueno, dos de ellas, las dos superiores, las he incluido a lo largo de la página para que ocupe todo el espacio, y estoy convencido que vais a disfrutar de ellas porque hay muchos pinteños de 1963 que acompañaban al Pinto en los entrenamientos y bueno, vais a disfrutar, yo creo, reconociendo muchas caras. Yo, por ejemplo, he visto a mi tío. Era un niño, pero... Otra de las figuras más conocidas y vinculadas a Pinto es, sin duda, Alberto Contador. Con tan solo 25 años se convierte en una leyenda del ciclismo. Se convierte en el quinto corredor de la historia en ganar las 3 grandes vueltas por etapas del calendario mundial. Por lo que es lo mismo, la triple corona. Pero Contador también es el primero en ganar las 3 en solo 14 meses. Desde julio del 2007, que gana su primer Tour, a septiembre del 2008, donde ganó la Vuelta, pasando por mayo, que ganó el Giro. En solo 14 meses es el primero que gana la triple corona. Los triunfos en las Vueltas a España, 2012 y 2014, junto al Giro de Italia del 2015, demostraron sobre la bicicleta la gran injusticia de la sanción impuesta por el TAS en febrero del 2012. Tanto es así que el pistolero de Pinto y todos nosotros seguimos considerando todas sus victorias de su palmarés, siendo 9 las grandes vueltas las ganadas, es decir, ha logrado 3 veces la triple corona. Y otra de nuestras heroínas, por supuesto, es Sandra Aguilar, que también tengo que agradecer la presencia de sus padres, de Santos y de Margarita. Sandra me ha pedido que la disculpe porque estaba, por motivos laborales, no ha podido asistir. Y me comentaba Margarita, por ejemplo, que cuando Cristina, su hermana mayor, era alumna de la Escuela de Gimnasia Rítmica de Pinto, Margarita iba a recogerla y Sandra, pues con solo un año, se colaba en el tapiz e empezaba a imitar a lo que hacían los mayores. Desde el minuto 1, la entrenadora, Ana Raquel Archilla, viendo su gran elasticidad, ya vaticinó que esa niña sería de equipo nacional y que sería olímpica. Y pidió a Margarita que cuando cumpliese los 5 años que la llevase a la escuela. Y así fue. Sandra ganaba todas las competiciones a las que se presentaba. Sus éxitos deportivos son innumerables. Junto a Alejandra Quereda es la gimnasta española con más medallas internacionales oficiales, sumando un total de 42 metales en 25 competiciones oficiales. Además de las múltiples subcampeona olímpica, por supuesto, en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y cuarta en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Además de las múltiples distinciones que tiene su haber, que son muchísimas, Sandra es uno de los máximos exponentes de la historia local. Todo un referente por sus logros deportivos, su perseverancia y su capacidad de sacrificio. Y a pesar de sus éxitos, Sandra sigue siendo la misma persona. Humilde, familiar, sencilla, noble y cercana.
Y otro de los capítulos trata sobre el dicho de Pinto mi reina, y buscando su origen en la hemeroteca y en la bibliografía. Y la primera referencia que he encontrado sobre ella es de 1845, antes de la llegada del ferrocarril, por tanto, y se trata de la comedia Hasta el fin nadie es dichoso, obra de un acto en verso de Eduardo Asqueira. No sé si podéis leerlo. Acaba... ¿De dónde sois, mozos bellos? La reina les preguntó. ¿De qué pueblo? Repitió. Danzando siguieron ellos, y ninguno respondió. ¿De dónde sois? Repetía, pero con distintos modos. ¿Dónde, galanes? Decía. Y aunque preguntaba a todos, muda la danza seguía. Mas ya con ferezas reales, al mirar desdenes tales, les dijo en eco distinto. ¿De dónde sois, animales? Y contestaron, de Pinto. Hay multitud, en el libro aparecen todas las referencias que hay sobre este dicho, y en otro capítulo también se tratarán las visitas ilustres a Pinto de diferentes monarcas, y bueno, aquí he resaltado una de ellas, de Fernando VII en 1814, que al llegar a Pinto le sacan de su carro donde venía y le mandan montar en otro carro triunfal que era el que se utilizaba en Pinto para las procesiones, para llevar a la Virgen. Esto pasa en 3 ocasiones mínimo que he podido constatar. Que el rey desciende de su carro y se monta en el carro que se utilizaba en Pinto para las procesiones, ¿no? Y era un carro pues adornado con telas color carmesí, bordado con mucho oro y con 3 asientos para el rey, la reina y el príncipe. Y por último, los honores y distinciones que ha otorgado el Ayuntamiento de Pinto. Hijos adoptivos, hijos predilectos y una distinción que se hizo durante el franquismo que se llamó el Punto de Oro. Y también incluido el homenaje a las víctimas, a las 2 víctimas del campo de concentración de Mauthausen, como son Hilario García Rodríguez, a quien nos acompañan aquí su sobrino, Ángel García Prieto, y su mujer, María Luisa, y José Luis Ainero Carrero. El primero fue asesinado en Mauthausen con 25 años y el segundo fue liberado y vivió hasta el año 2002, falleciendo a los 82 años. El pasado mes de noviembre se rindió, el Ayuntamiento de Pinto rindió homenaje a los 2 pinteños, colocando 2 piedras de la memoria en la Avenida España y un monumento a su memoria. Y ya para finalizar, me gustaría pues, agradecer a mis compañeros del Seminario de Historia, a Luis, por supuesto por su presencia, que siempre hago uso de él y siempre accede a todo. También a Elisa, por supuesto, que ha hecho el prólogo del libro, un bonito prólogo. Y bueno, pues a todos mis compañeros, pues a Pepa García Tobar, toda su ayuda, a Maribel Elvira, José Luis Esparcia, Juan Antonio Barquero, a Sofía del Pozo, a Antonio García Menéndez, Jesús Ángel, bueno, a todos los compañeros. A Manuel Peña Cuesta, Juan Antonio Barquero, por la colaboración en el capítulo de la familia Mateu. A Juan y Valenciano, también presente aquí, y a Alfonso Huberto Baselga Daimedis, por toda su ayuda en el capítulo de la familia Fuster. A Juan Miguel Marín, a Valentín Granados, también presente, y al Archivo Regional de Madrid por toda su ayuda en el capítulo de Martín Sánchez Pinto. A José Juan López Cuchillo, también presente, no lo localizo ahora, pues estaba por aquí, sí, por la cesión de las imágenes de Sandra Aguilar y de Amelia del Castillo. A Daniel Gallego, que es el fotógrafo del Ayuntamiento, por la cesión también de las fotografías de las recepciones de Alberto Contador. A Fran Contador y Francisco Romero, director general de la Fundación Alberto Contador, por toda su ayuda y colaboración. A Margarita Navarro y Sandra Aguilar, por su ayuda y colaboración. A Eric Sainero y Ángel García Prieto y su mujer María Luisa, por toda su ayuda en la historia de estos 2 prisioneros de Mauthausen. Y, por supuesto, a la Fundación Ejido por ceder este espacio para poder presentar este libro. Muchísimas gracias a todos. Bueno, como siempre, en cada acto, hoy vamos un poquito justo de tiempo, pero bueno, ¿quieres hacer alguna pregunta aquí a Mario, que tenemos aquí in situ? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que tengáis? Ahí hay alguien que pregunta, no sé. ¿De dónde sacáis tanta información? Buena pregunta, pues
leyendo mucha prensa de hace muchos años. Es buscando en hemeroteca, básicamente. En bibliografía, pero en hemeroteca, bueno, afortunadamente está digitalizado en una gran parte. En la biblioteca digital está en la biblioteca. Hay buscadores, y luego una vez que encuentras algo, una noticia relevante de Pinto, pues es ir día a día. Es leer prensa prácticamente a diario, trasladarte a una fecha en concreto y como si te trasladaras a esa fecha, ir viendo prensa día a día y hasta que localizas información. Eso es básicamente. ¿Alguna pregunta más? Yo darte las gracias vamos, dar unas gracias a todos por rememorar los recuerdos estos, vamos, que para nosotros es fantástico. Nos vienen a la memoria muchísimos recuerdos. Pues me alegra mucho que digas eso, porque a mí me alegra más que os produzca lo mismo que a mí, porque a mí me produce eso. ¿Sí? Oye, yo te voy a hacer una pregunta. Yo de donde soy, normalmente nos conocemos todos por los motes o por los apodos. ¿En Pinto hay algo de eso? No hay. En el libro, Bueno, la fotografía, por ejemplo, de los jugadores de Amelia o del equipo de Mateo Cromo, me parece que están referenciados en motes. O sea, recuerdo Mófera, no sé, hay muchos. Pues ya tienes ahí algo para saber la historia, porque yo en mi tierra me he dedicado también a buscar el origen de... ¿El origen de los motes? De los motes, y yo tengo, me parece que tengo 14 motes y me he investigado que hay algunos, pero muy curiosos, porque todos tienen el porqué. Todos tienen el porqué. A ver, yo te puedo decir algunos. Yo sé que Luis, seguro que lo sabes muchísimo mejor que yo. Por ejemplo, en Mófera era alguien muy alto, ¿verdad? Y le decían que cómo estaba la Mófera. Y la Mófera. Se quedó en Mófera. Pero hay muchos más. Pues Luis, teníamos aquí para la tarde, ¿eh? Pues sería un buen detalle que alguna vez cuando hagas otro libro que pongas un apartado de mote, porque cuando nos veamos algunas así, yo te puedo contar algunos, pero muy cojonudos de mi pueblo, con esa palabra. Pero muy buenos. A mí cuando mi madre me habla la gente de Pinto, me habla todo de motes. No me pierdo mucho. Bueno, muchísimas gracias por venir. Aquí estamos con Salto y Cabo. Muchísimas gracias por venir. Nos animamos a comprar el libro porque la verdad es que es una gozada. Tengo la ocasión de leerlo. Y la verdad es que, aparte de ser un amigo como Mario, estoy muy orgulloso de que haya gente en Pinto, como Mario, como ese seminario de historia, que apuesten por enseñar un poquito de historia de nuestro pueblo, que los que somos de aquí, más jóvenes o menos jóvenes, pues nos gusta saber. Y nada, muchas gracias por todo, muchas gracias a ustedes por participar. Y ahora lo bueno, un pequeño aperitivo en la planta de arriba y por supuesto que Mario, voy a saludar a Mario, que os firmen los libros, una buena dedicatoria. Y nada, muchas gracias por venir, hasta otra. Roberto, no, porque es que hay uno que me tiene unos guiados que sabe mucho de aquí de Pinto.